ideas. En la actualidad se dedica a impartir conferencias, talleres, a la docencia y continúa escribiendo. Cedo la palabra e invito al doctor, por favor. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado, por hacerme el honor de invitarme. Y a mí me encanta cuando me invitan a eventos tan formales e institucionales, porque nunca estoy seguro si de verdad quieren escuchar lo que yo voy a decir. Pero bueno, pues vamos a ver. Se van a reír, eso es un hecho. Lo que pasa es que digo cosas que normalmente no nos dicen, pero bueno. Nunca le he hablado a un grupo de contadores. Ahorita justo me decían que no me preocupe, que no son tan cuadrados como piensa la gente. Porque justo me lo dijeron hoy en la mañana, así, ay, con los contadores, qué miedo, si son muy cuadrados. Dije, no, estoy seguro que no. Bueno, me encanta hablar de ética, no solamente hablar de ética en México. Yo, por ejemplo, doy un diplomado, doy más bien un módulo de ética en mercados financieros, en la Bolsa de Valores. Me encanta dar ese módulo porque es como dar un módulo de literatura fantástica. O sea, vamos a hablar de ética en los mercados financieros, ¿no? Ahora, en realidad yo lo resumiría en, vamos a hablar de ética en el mundo moderno, porque el mundo moderno, entendiendo como tal el mundo que se empieza a generar a partir del siglo XVI, que se empieza a consolidar con la Revolución Francesa y la Industrial, y que seguimos viviendo hasta hoy, es un mundo que tiene muy bonitas teorías éticas que no cumple. La verdad es que nada más basta ver cómo está el mundo para saber que la ética simplemente está absolutamente desterrada. Porque la convertimos en una materia teórica y la ética teórica no sirve para nada. Hay expertos en ética que han leído completamente a Aristóteles y han devorado la crítica de la razón práctica de Immanuel Kant y no por eso dejan de ser unos desgraciados, ¿no? Entonces, en fin, el problema es que la ética se quedó como eso, como una rama de la filosofía que se estudia en la universidad, que nos enseñaron a odiarla en la prepa, cuando la clase de ética era memorizarte lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer. ¿Por qué? Porque así es. Entonces, bueno, vamos a tratar de aplicar eso en México, a ver cómo nos va. Yo digo que en México, a nivel pueblo, tenemos un código ético que se llama soy pobre pero honrado, que es uno de los grandes mitos y traumas de la historia de México. Sin embargo, el mismo que dice que soy pobre pero honrado, repite frases populares como al que agandalla, Dios lo acompaña. Y estoy seguro que agandallar no es ni tantito ético. Y sin embargo, parece estar metido en lo más profundo de la cultura mexicana. Lo peor es que, bueno, esto por ejemplo, esta imagen que tengo ahí es de un libro que publiqué en 2012, Los mitos que nos dieron traumas, donde todo lo que pongo lo decía Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad en 1950, lo deprimente fue que fuera igual de vigente en el 2012. Decía Octavio Paz que el mexicano concebía la vida de una forma muy simple, tus opciones son chingar o que te chinguen. Lo bueno de tener a Octavio Paz es que uno puede usar el verbo chingar en un lugar como este sin que sea una grosería porque está uno citando a un premio Nobel de literatura. Pero decía Octavio Paz que las opciones son chingar o que te chinguen y como nadie quiere que se lo chinguen, pues nada, la opción es chingar, ¿no? Y por adelantado, por si acaso. En Estados Unidos se llaman guerras preventivas, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo funciona esto de pobre pero honrado, y o si al que agandalla Dios lo acompaña. Y primero va a parecer que es clase de ética, pero no se preocupen, no les voy a dar clase de ética, porque todos la tomaron ya en la prepa, según entiendo la tomaron, o tal vez no, en la universidad. En fin, la ética puede ser una teoría muy bonita. La ética como teoría es justo lo que estudiamos todos, ¿no? Empezamos con Platón, seguimos con Aristóteles, nos podemos echar la ética de todos los filósofos, creo que el gran filósofo de la ética es Immanuel Kant, y podemos tener un montón de sistemas éticos. Insisto, hay que voltear a ver el mundo. Si el mundo que tenemos hoy, que yo creo que si lo vemos con conciencia tenemos claro que hemos hecho un infierno de este mundo, pues habrá que preguntarnos, ¿qué pasa con la ética? Llevamos 2500 años hablando de ética y vean el mundo que tenemos como resultado. Y eso es porque la ética es una bonita teoría que nadie cumple. La ética como práctica es una cosa mucho más interesante, por eso Immanuel Kant la establece en su crítica de la razón práctica, porque justo el tema es, la ética, si no se lleva a la práctica, pues no sirve para nada.
En la cultura occidental somos una cultura muy teórica. Nos encanta tener un montón de teorías que nos permitan evadirnos de la realidad. Teorías muy lindas que nos permiten evadirnos de una realidad muy triste. En Oriente, por ejemplo, las culturas, sobre todo de corte budista, entienden que la ética teórica no sirve para nada y que la ética, si no es una forma de vida en tu vida cotidiana, pues simplemente está haciéndote tonto. Entonces, creo que deberíamos pasar a la ética como práctica, que nada más hay que ver la sociedad para saber que tampoco la practicamos. No dudo, por supuesto, que a nivel individual haya gente que sí la practica. Obviamente estamos hablando de generalizaciones, ¿no? La ética como un deber, algo que también estableció Kant, el tema de, ¿y por qué me voy a portar bien? Porque en la era cristiana, pues porque si no te vas al infierno. Y bueno, pues si te creías la cosa esa del infierno, pues te portabas bien. Ahora, una ética basada en el miedo, como fue la ética que tuvimos durante más de 1000 años, una ética basada en que o haces esto o te vas al infierno, es una ética que convierte a los seres humanos en ratas de laboratorio. Es decir, haz esto por miedo, compórtate bien por miedo. Nunca desarrolla conciencia una ética basada en el miedo. Y la conciencia es lo único que nos va a llevar a un comportamiento ético. Entonces, la ética como deber, pues es un poquito como la ética teórica, no sirve para nada. Muchos teóricos del capitalismo, como Adam Smith, hablan de la ética como una interdependencia, que si entendemos que la sociedad es una interdependencia de todos con todos, y donde todos dependemos de que todos los demás hagan bien su trabajo, pues entonces todos tenemos un comportamiento ético porque nos conviene. Es una ética pragmática. Ahora, el mundo capitalista también deja claro que esa ética pues también es teórica, porque claro, cuando Adam Smith escribe en su pueblo del norte de Escocia en el siglo XVIII, donde todos se conocen, hombre, la interdependencia se entiende bastante, pero en una sociedad global de decenas, de cientos, de miles, de millones de personas, aunque somos tan interdependientes como siempre, pues no nos damos cuenta. Esa es la cuestión que es muy importante, ¿no? En la ética como camino a la felicidad, que es lo que realmente escribió Aristóteles y que es lo que realmente escribió el Buda más o menos en la misma época, es una cosa muy bonita, es la idea de, a ver, compórtate de esta forma, no porque sea lo correcto, no para irte al cielo, no para que te vean bien los demás, no para que te aplaudan, no para que te den un premio, compórtate así porque es el camino para ser feliz. Pero Aristóteles también dejó claro, el individuo difícilmente puede tener un comportamiento ético y virtuoso si la sociedad en la que vive no es ética y virtuosa. Hay que preguntarnos qué posibilidades tenemos en México de ser éticos y virtuosos con una sociedad como la que tenemos, ¿no? Yo resumo la ética de esta forma, aunque me encanta que la ética son unos mamotretos de 500 páginas que requieren grandes tratados filosóficos para ser comprendidos. No compliquemos la ética. Se resume de una forma muy simple, ver al otro ser humano como un ser humano. Es que es bien fácil. Y entonces hoy en la mañana me decía alguien, oye, pero entonces habría que definir al ser humano. No, nada más necesitas un espejo. No hay que hacer una definición teórica, filosófica del ser humano. Te ves en el espejo, bueno, eso que eres tú son los demás. Y así hay que tratar a los demás. Punto. Eso es la ética. No necesitamos grandes tratados filosóficos para entender eso. Aún así, me encanta la forma en que Kant resume la ética, después de un mamotreto de 500 páginas que nadie entiende, resume la ética en el imperativo categórico, ¿no? Y nos dice Kant, actúa de modo tal que la esencia de tu acción pudiera ser elevada a ley universal. La pregunta es, ¿actuamos de ese modo? O sea, pensemos de verdad. Cada que hacemos algo tendríamos que preguntarnos, me gustaría que esto que yo estoy, que la esencia de lo que estoy haciendo fuera una ley universal que todo mundo pudiera hacer. Hay que preguntarnos si actuamos de ese modo. Cada quien se lo tiene que preguntar, por supuesto. Y la parte más bonita de Kant cuando dice actúa de modo tal que siempre en tu actuar trates al ser humano como un fin, nunca como un medio. Y hay que preguntarnos, ya no a nivel personal, si el sistema del mundo moderno nos permite vivir así. Y no nos lo permite, es que es así de fácil. Es tan simple como decir, ve en los demás siempre un fin, nunca un medio. Y el sistema capitalista liberal es un sistema que usa a las personas como medios para lograr objetivos. Todo en el mundo moderno es un mundo basado en lograr objetivos y las personas son cosas que usamos para lograr los objetivos. A nivel individual uno puede tratar de no comportarse así, pero el sistema mundial se basa en eso. Entonces es muy difícil tener un sistema ético. El mundo moderno no está pensado en la ética, porque el mundo moderno es el mundo de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Es el mundo en el que los mercaderes tomaron el poder. ¿Y para qué creen que los mercaderes tomaron el poder? Para establecer las leyes del mercado. Y en un mundo regido por las leyes del mercado no importan las personas, importa el mercado.
Y un mundo donde no importan las personas es un mundo donde hablar de ética es una pérdida de tiempo. Ya terminé. No, no es cierto. Pues es que es un poquito, ¿no? Pero bueno, ver la teoría contra la realidad, ¿no? Una realidad, claro, esto es mi opinión, por supuesto, es que en este mundo moderno, en este mundo de los mercaderes, la función de los gobiernos es proteger los intereses de los poderosos, no es proteger a la gente. La democracia, la república, el nacionalismo son muy bonitos discursos, muy bonitas construcciones ideológicas que sirven para dominar a esa población a la que los gobiernos de hoy no pretenden beneficiar. Se beneficia a una parte de la población y a los demás se le dan discursos muy bonitos. Discursos patrioteros, discursos nacionalistas, discursos de orgullo o discursos de ser soy pobre pero honrado. Entonces, pues no me importa no ser rico porque pues, soy pobre pero honrado y eso es lo correcto, ¿no? Y sobre todo entender una cosa, pensemos en México ahora sí nada más, ¿no? Que en teoría todos tendríamos que vivir con la misma ética. La realidad es que los más poderosos del país tienen una ética completamente diferente a la que tienen todos los demás. La realidad es que el gobierno establece una ética que no cumple. La realidad es que hay como una ética para unos y una ética para todos los demás. Y vivimos en un país donde los más poderosos están fuera del pacto social. Entendamos como pacto social el hecho de que las leyes son para todos y de que el mismo código de ética debería servir para todos. Lo cual en este país, pues, no hay que ser un genio para decir que no funciona, ¿no? Y entonces yo me pregunto si nos basamos en una ética de conveniencia, en una ética práctica, en una ética de entender que todos conformamos la misma sociedad y donde pretendemos que todos cumplan los mismos valores. Una pregunta muy seria, ¿qué ofrece el sistema dominante en la actualidad, no en México, en el mundo, el capitalismo y el liberalismo? ¿Qué le ofrece ese sistema a la enorme masa de desheredados? En el caso de México, a 50 o 60 millones de pobres o miserables. ¿Qué le ofrece el sistema mundial a estos desheredados como para exigirles que cumplan los sistemas éticos? Que no cumplen todos los demás que generan a esa masa de desheredados. Entonces nos preocupa que haya 50 millones de personas que no sean éticos. ¿Con base en qué? Si a la ética no le encuentras una conveniencia, no tienes un comportamiento ético. La conveniencia durante 1000 años fue no irte al infierno. Muy bien, es muy conveniente no irte al infierno. Es mucho más conveniente irte al cielo. ¿Quién sabe? El cielo se ve un poco aburrido, la verdad. Pero bueno, es muy conveniente no irte al infierno. Pero a ver, hoy en día, ¿en qué te conviene ser ético? En que no te metan a la cárcel, que es el infierno del mundo moderno, y que debe ser peor que el infierno medieval, y si es en México todavía peor, ¿no? Entonces, mientras no encontremos una respuesta a esta pregunta, hablar de ética también es una pérdida de tiempo. Ahora, en México, ¿qué hacemos entonces? Ya hablando a nivel histórico, en México generamos algo que se llama veneración a la pobreza. Porque ese tema de soy pobre pero honrado, que se resume en una frase, Pepe el Toro es inocente. Y Pepe el Toro es inocente porque es pobre. Y su pobreza es la prueba de su honradez. Y otra cosa muy importante que tenemos en México, todos los pobres son buenos, todos los ricos son malos. Y la prueba de ello es que, ¿por qué acabó Pepe el Toro en la cárcel? Pues porque los malditos ricos lo metieron a la cárcel. Y todas las telenovelas nos recuerdan eso. Desde Angélica María, pasando por Verónica Castro hasta Thalía en todas sus versiones de María de lo que sea, siempre es todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos. El único rico que es bueno es el que se enamora de la pobre. Claro que la pobre es Thalía, en cuyo caso, pues bueno, las explicaciones sobran, ¿no? Y todos los pobres son buenos, todos se quitan el pan de la boca para dárselo al de al lado, ¿no? Entonces reafirmamos el soy pobre pero honrado. Y bueno, lo reafirmamos en todas las telenovelas, en toda la música popular, en todo nuestro folclore, en todos lados, ¿no? Este asunto de tú me cambiaste por unas monedas, tú no supiste soportar mi pobreza. Porque claro, si en el hombre mexicano es una virtud ser pobre, en la mujer mexicana no hay nada más virtuoso que soportar estoicamente la pobreza de su hombre. Y todas las canciones nos lo repiten, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Pero fíjense cómo termina la historia. Tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico y yo lloré y lloré y lloré noche tras noche. Pero con el tiempo a ti también te abandonaron. Y ahora vives infeliz y desgraciada. Muy triste y muy sola te quedaste, sin dinero, sin él, sin mí, sin nada, por trepadora, por tratar de salir de pobre, mendiga. Y me encanta particularmente esta canción del Hijo del Pueblo de José Alfredo. Bueno, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Las grandes contradicciones del mexicano, que se siente muy humilde,
muy humilde, bien humilde, pero es consentido, no de Dios, de su madre. Somos los consentidos de la Virgencita. ¿Dónde está la humildad en eso? O somos bien humildes, pero gran parte de este pueblo sigue pensando que Dios metió mano para detener un huracán, porque se acercaba a México. Y si entendemos que el clima es un sistema caótico, pues si Dios metió mano para salvarnos de un huracán, se chingó a alguien más. Digo, porque el clima cambia aquí, cambia del otro lado. Pero ese alguien más no era México, entonces no importa. Fíjese, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Estoy orgulloso de ser pobre. Y una sociedad que venera la pobreza no va a salir de pobre nunca. Pero en una sociedad donde no tenemos una forma de ofrecerles cómo salir de la pobreza, pues está a toda madre que la veneren. Entonces, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Ni siquiera te ganaste tu pobreza, te tocó de nacimiento y estás orgulloso de eso, imagínate nada más. Claro, está muy bien que la gente piense así, si no van a poder salir de pobres, ¿no? En algún otro punto dice José Alfredo, yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza. Ajá, ¿cómo no? Quiero ver un pobre feliz con su pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón, que es otro tema súper popular, ¿no? No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Y me encanta esta cuestión de descendiente de Cuauhtémoc, porque nuestro mito histórico dice que somos aztecas conquistados, ¿no? Y el tema de la conquista, que ahorita voy con él, ¿no? Mexicano por fortuna, desdichado en amores, borracho, trovador, pero ¿cuántos millonarios quisieran vivir mi vida? Ninguno. Ninguno. Para cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. En fin, y es por eso que es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Esta sociedad con estas ideas no va a llegar a ningún lado. Y desde luego a salir de pobres jamás en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué le damos a esta sociedad? De entrada, la esperanza como valor. Siéntate y espera. Y espera sentado, porque no se ve para cuándo, ¿eh? Pero vivimos en la eterna esperanza. La esperanza no es una cosa buena, es una cosa que te permite soportar tu miseria y aguantarte con ella, ¿no? El embrutecimiento como cotidianidad, porque esta misma gente pobre que vive con la esperanza vive embrutecida, no necesariamente en el alcohol, que muchos de ellos, no necesariamente en las drogas, que muchos de ellos, con la televisión nos basta. Los programas de Televisa hacen más daño que la marihuana. El debate en el Congreso debería ver si hay o no prohibición de los programas de Televisa, no de la marihuana. Me cae que embrutece mucho más al pueblo. Se embrutecen con la vida cotidiana, se embrutecen con los programas de televisión, con los medios de comunicación, se embrutecen con el alcohol, se embrutecen con distracciones y se embrutecen con el trabajo, por supuesto, porque a mí me encanta que en todos los países se le llame clase trabajadora a la gente más pobre. Oye, pues no es muy raro que la clase trabajadora sea pobre, pues deberían ser ricos, ¿no? Porque además salen de su casa a las 5 de la mañana y regresan a las 12 de la noche en muchos casos. Para dormir 6 horas, mal desayunar y llegar a trabajar todo el maldito día, mal comer, mal cenar y llegar a su casa para mal dormir, para volver a trabajar y multiplíquenlo por 40 años. Y ahora díganles que tengan un comportamiento ético. No se puede. Queremos ética, hay que arreglar este problema primero. Y se va a arreglar con ética, por supuesto. Ahora, problemas que tenemos en este país, este es un país absolutamente intolerante, un país lleno de racismo. Claro, hacemos teorías muy bonitas donde pensamos que no somos nada de esto. Somos bien intolerantes, somos bien racistas, somos bien xenófobos, es decir, miedo al extranjero. Bueno, todo aquel que venga de extranjera es un peligro en potencia. Te dicen, hombre, y si son españoles, peor. Le das con una concesión de gas natural a los españoles y nos quieren reconquistar los españoles, bla, 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 bla. Un país lleno de nacionalismo, bueno, un país bien homofóbico, porque somos bien machos y porque somos bien nacionalistas. Y el nacionalismo es un discurso de odio. Eso también deberíamos haberlo entendido si estudiáramos historia. El nacionalismo nos dejó a los nazis y a las guerras mundiales. Eso es el nacionalismo, el culto a tu grupo nacional. Es un ego desmedido prácticamente, ¿no? Tenemos mucho clasismo, mucha discriminación, mucha violencia, y lo peor es que todo esto no es que la gente sea mala, ¿eh? La gente estoy seguro yo que no es mala. La gente nada más tiene patrones de conducta y condicionamientos psicológicos que venimos arrastrando del pasado de manera inconsciente y que mientras no los veamos, pues los vamos a seguir repitiendo. Yo digo que el problema del mexicano es nuestra narrativa histórica. Porque la historia no es un hecho objetivo, la historia es una narrativa, y esa narrativa histórica se hace desde el poder y sirve para generar una mitología nacional. Yo digo que en el caso de México está sustentado en 4 grandes mitos. El que yo llamo el mito del indígena mágico,
Luego, por supuesto, el mito y el trauma de la conquista, los mitos en torno a la independencia y el gran mito de la revolución. Pero el mito del indígena mágico, representado perfectamente por los murales de Diego Rivera, esta idea que todos aprendimos desde la primaria, de que aquí todo era perfecto antes de que llegaran los mendigos españoles a conquistarnos. Aquí no había malicia, no había corrupción, vaya, ni siquiera había caries en las muelas. Aquí no pasaba nada hasta que llegaron los malditos españoles con sus caries, con su corrupción, con su malicia y con toda la maldad. Esta idea de que aquí todo era perfecto hasta que llegaron los españoles, que ha sido la eterna justificación de absolutamente todo. Pues es que los españoles nos conquistaron. Dice, bueno, uno es un tema que yo siempre cuestiono, porque en el siglo XVI no existía ni México ni España, pero bueno. Pero suponiendo que sea cierto, pues hace 500 años vamos superándolo, ¿no? Digo, todos los países han sido conquistados por otros y parece que el único traumado con eso somos nosotros. No. Pero el mito del indígena mágico nos permite sustentar el mito y trauma de la conquista. Es decir, que aquí, si no hubieran llegado los mendigos españoles, no tendríamos problema. Ni siquiera tendríamos que tener un congreso de ética. Porque, pues, ¿para qué? Si aquí todo era perfecto hasta que llegaron los españoles, ¿no? El trauma de la conquista de somos indios conquistados por los españoles, somos un pueblo derrotado, somos un pueblo conquistado, somos un pueblo humillado, pero decimos todo eso en español. Le mentamos la madre al español en español. Decimos en español que no tenemos nada que ver con los malditos españoles. Decimos mendigos españoles que nos conquistaron y luego el domingo a misa, el ritual de los conquistadores. Somos un país muy contradictorio, ¿no? Malditos españoles, pero bien guadalupanos que somos todos, lo cual tampoco habría sin españoles, ¿no? Pero este trauma de la conquista nos genera esa xenofobia que tenemos en este país, donde siempre se nos ha hecho un discurso donde todos los demás son culpables de nuestras desgracias. Es que los españoles nos conquistaron, es que Hernán Cortés, es que la Malinche, y después, bueno, es que Santa Anna vendió el territorio, es que los gringos nos robaron el territorio. Eso me encanta, los gringos nos robaron el territorio. Por eso somos pobres. Es decir, la pretensión de que los gringos se robaron un territorio donde, que aparte, eso que se lo robaron también es cuestionable, donde ya estaba el River Mall de San Antonio, donde ya estaba Las Vegas, donde ya estaba Disneylandia, donde ya estaba todo eso que genera la riqueza en ese territorio, ¿no? Es que los gringos, es que Santana, es que Don Porfirio, es que el capitalismo, es que la globalización, es que el neoliberalismo, es que Mejía Barón no hizo los cambios, no metió a Hugo y por su culpa perdimos el Mundial del 94 y la favorita del siglo XXI es que no era penal. Y aunque sobra decir que no era penal, no, bueno, eso no se va a discutir, no era penal. Sin embargo, los partidos de fútbol duran 90 minutos. Si tú juegas 89, pues es probable que pierdas. Sobre todo si juegas contra un equipo que sí juega los 90 minutos. Entonces, ya saben, es que los árbitros, es que los jueces en las Olimpiadas están en nuestra contra. Es decir, somos tan importantes que todo el mundo conspira contra nosotros, ¿no? Entonces, con eso metido en la cabeza, pues tampoco se puede progresar mucho, ¿no? Pero derivado de la conquista también viene gran parte de nuestra, no solo la xenofobia, nuestra gran intolerancia. Esto es un ejemplo, se podría poner cualquier otro, ¿no? De intolerancia y de mala ortografía, por supuesto, ¿no? Pero me encanta el tema de el pueblo católico de San Juan Osol prohíbe realizar eventos de sectas protestantes en la comunidad. Hasta la fecha, en muchos lugares de este país vemos pueblos enteros de protestantes masacrados por hordas salvajes de católicos que creen en un Dios que te ama, a menos que seas de una secta protestante, en cuyo caso te odia. Entonces también vea nada más lo torcida que está la mente del mexicano en muchos casos, ¿no? Pero ¿cómo va a haber tolerancia mientras tengamos esto? Y ahora, no importa cuántos millones se gaste el gobierno en pautas publicitarias para hablar de tolerancia, somos un pueblo intolerante que lo tenemos en las raíces históricas y eso no se arregla con pautas de publicidad. De hecho, hay pocas cosas tan intolerantes como el concepto de tolerancia. Porque tolerar, ubiquen la palabra, tolerar, es decir, te soporto. Tolerar quiere decir, ay, no me queda más remedio porque así me lo obliga y me exige la ley a aceptar tu derecho a decir pendejadas. Eso acaba siendo la tolerancia. Tú estás mal, yo estoy bien, pero tengo que tolerarte. ¿Qué tal respetarte? Eso sería mucho más bonito que tolerarte, ¿no? En fin. Luego también nos cuentan que somos la raza cósmica.
Y me encanta ese tema para hablar del racismo, en un país que a veces piensa que no es racista, pero bueno, yo digo que cuando las clases sociales están determinadas por el pigmento de la piel, como tristemente sigue siendo en la mayoría de los casos, hay un racismo clasista tremendo, que era el mismo que teníamos en 1821, es que la estructura de esta sociedad no ha cambiado en 200 años. Cuando frases que repetimos, ¿no? La mona aunque se vista de seda, mona se queda. Pues eso es racismo, ¿no? O algo que nos encanta en esta sociedad, señalar al nuevo rico. Ay, ese es un nuevo rico. Pues deberíamos aplaudírselo en lugar de señalárselo como algo terrible, ¿no? Quiere decir que su riqueza no la heredó, se la ganó. En Estados Unidos aplauden la riqueza. Aquí veneramos la pobreza. Entonces, pero nuevo rico es una mentalidad que venimos arrastrando del medioevo español. Cuando a ti te nombraban noble, era muy importante si eras noble recién nombrado o si tu padre, tu abuelo y tus abuelos también fueron nobles. Algo muy mexicano, ¿no? Tú te presentas con alguien o te introducen con alguien. Ah, pues fulanito de la Garza. Ah, de los de la Garza, de no sé dónde. Y luego empiezan a indagar sobre toda tu parentela. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿De dónde? Es decir, lo que importa es tu pasado. ¿Quiénes fueron tus ancestros? La gran pregunta en Estados Unidos, en cualquier sociedad anglosajona, pero pensemos en Estados Unidos, cuando eres introducido es, what do you do? ¿Tú qué haces? No me importa quiénes son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. No me importa si eres descendiente de Pocahontas o del rey Jorge. Lo que me importa es, what do you do? ¿Tú qué haces? Lo que tú haces me dice lo que eres. Y en México no. En México sigue siendo el tema de la cuna. Tenemos una constitución que dice que todos somos iguales y que no hay títulos de nobleza, pero tenemos una mente llena de títulos de nobleza. Que hoy en día, claro, ya no te llamas conde, vizconde, te llamas licenciado, doctor, arquitecto, ¿no? Pero es muy importante, muy importante. Cuando volvemos diminutivo todo lo que consideramos indefenso, tonto o inútil, que lo hacemos todo el tiempo, el negrito, el prietito, el indito, eso es racismo. Es una forma muy despreciativa de ver a los demás. No lo hacemos por mala gente, de verdad. A eso me refiero con que somos inconscientes, no malos. Son cosas que repites, son patrones, nada más, ¿no? Cuando atacamos al nuevo rico, pues hay un clasismo tremendo. Cuando en los patios de las escuelas privadas no hay varios colores, hay un racismo tremendo. Cuando en el antro hay una zona VIP, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Ahora resulta que hay gente más importante que otra, aunque todos somos iguales ante la ley. Y nos encanta repetir que todos somos iguales ante la ley mientras buscamos el recoveco legal, la palanca, el conecte, el padrino, que nos haga un poquito menos iguales que los demás. Una igualdad teórica muy linda, ¿no? Cuando no hay indígenas ricos, hay racismo. Eso es muy importante considerarlo también, ¿no? Mitos y traumas de la independencia, no me voy a meter en el tema de la independencia, que pues doy semestres enteros al respecto, ¿no? Pero nos dicen que la independencia la hicieron los liberales mexicanos. En un país donde el 90% de la gente no sabía leer en 1810, yo no sé de dónde sacamos a los liberales, ¿no? En un país donde el 10% que leía lo que la Inquisición permitía leer, yo no sé de dónde sacamos a los liberales. Y un país donde la independencia la encabeza un cura y luego otro cura, yo no sé de dónde sacamos a los liberales. Y un país donde esa independencia la consuma un aristócrata criollo terrateniente, Agustín de Iturbide, con el apoyo de Matías de Monteagudo, que era el gran inquisidor del reino, pues imagínense ustedes, ¿no? Y bien liberales, pero bien guadalupanos. Tenemos una mente muy torcida. Pero me encanta el mito de la revolución. Ese mito de el pueblo unido jamás será vencido. Yo no cuestiono que el pueblo unido jamás será vencido, solo que nunca he visto al pueblo mexicano unido. Y nunca he visto al pueblo mexicano unido porque esto que pintó Orozco nunca pasó de verdad. La idea de la revolución del pueblo que se levante en armas con un solo ser contra Porfirio Díaz, eso no pasó nunca. El pueblo se levantó en armas contra Madero. Esto ocurrió contra Madero. Contra Madero se levanta Zapata, se levanta Carranza, se levanta Orozco, porque Madero era un hombre con muy buenas intenciones y muy bonitas teorías que no sabía gobernar. Me recuerda un gobernante que tuvimos hace no mucho. No voy a decir nombres. También tenía muy buenas intenciones y tampoco sabía gobernar. Y tampoco sabía leer, pero pues ¿qué más da? O sea, el que tenemos ahorita tampoco sabe leer. El segundo presidente de México tampoco sabía leer. Vicente Guerrero, ¿no? Un hombre que tomó el poder con un golpe de Estado y que, curiosamente, es un héroe. Es una cosa muy rara, ¿no? Fíjense, nuestra primera elección democrática fue en 1829. Primero tuvimos el imperio de Iturbide, 1822-23, derrocado. Se establece la Constitución de 1824 y se proclama este país como una república federal con el nombre ridículo que tiene desde entonces, Estados Unidos Mexicanos.
copiando la federación del modelo gringo que no tiene nada que ver con nosotros, porque viendo la realidad también podríamos aceptar que el modelo federal lleva 200 años mostrando su fracaso. En México, por supuesto. Pero bueno, se eligió como presidente a Guadalupe Victoria, no en una elección democrática, sino en el Congreso. La primera elección democrática la organizó Guadalupe Victoria para ceder el poder, fue en 1829, y la primera elección democrática nos dejó al primer candidato derrotado que no aceptó su derrota y que se levantó en armas para tomar el poder. Y a partir de ahí se estableció una norma fundamental que rigió toda la política del siglo XIX. ¿Quieres ser presidente? Tienes que matar al presidente. De hecho, por eso se borró la figura de vicepresidente. Porque los vicepresidentes tenían cierta tendencia a matar a los presidentes, que para qué les cuento. Estados Unidos tiene hoy su presidente número 44. México ya había tenido 44 presidentes antes de 1850. Y luego nos hablan de democracia. El apóstol de la democracia, Madero, se levanta en armas en 1910, toma el poder en 1911, lo matan en 1913, y en el año 2000 aplaudimos con las orejas porque llegó la democracia, con Vicente Fox, ¿no? Que conste que no iba a decir nombres, pero lo dije después, entonces no lo vayan a relacionar. 100 años después de que tuvimos al apóstol de la democracia, tuvimos democracia. Nuestra democracia es una payasada. Me encanta la frase de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Si la democracia, si votar sirviera para cambiar algo, ya lo hubieran prohibido. En México el voto es terapia ocupacional. Es darle al pueblo la ilusión de que de verdad puede incidir en la política, cuando, bueno, les aseguro que no puede. Pero justo lo que surgió después de la revolución, el sistema cardenista, el sistema del PRI, el sistema del partido-estado, generó el mito del pueblo unido al mismo tiempo que dividió al pueblo en corporaciones y sindicatos para que nunca estuviera unido. Y así seguimos hasta la fecha. Se levanta un sector del pueblo que pretende ser el pueblo, pero que nunca es el pueblo. Además, pueblo es una abstracción maravillosa. Pueblo, democracia, libertad, nación, Dios. Las abstracciones por las que más se ha matado la humanidad durante 3000 años. Palabras muy bonitas que nos levantan en armas. Pero esto no pasó nunca y sigue sin pasar. El pueblo unido en México es un mito muy lindo, pero de verdad sigue sin ocurrir. Ahora, tuvimos una revolución de la que nos dicen es que tuvimos una revolución social. La primera revolución social del siglo XX. ¿Y cómo es posible que una revolución social deje un país donde la mitad de la población vive en la miseria? Una revolución contra la aristocracia que la encabezó y la ganó en su primera etapa un aristócrata como Madero, uno de los 10 hombres más ricos del país. Y en su segunda etapa la ganó un aristócrata del porfiriato como Carranza, y en su tercera etapa un descendiente de los reyes de Castilla como Álvaro Obregón. ¿Dónde estuvo la revolución social? No, Villa y Zapata, claro. Zapata murió acribillado por uno de los ganadores de la revolución, Carranza. Villa murió acribillado por uno de los ganadores de la revolución, Obregón. Y no ganaron la revolución, por eso sigue habiendo villistas y zapatistas hoy en día. Aunque les han vendido una revolución social que nunca ganaron, por supuesto, ¿no? Antes de la revolución, México era una democracia ficticia. Después de la revolución, era una democracia ficticia. Antes de la revolución, había una élite inamovible en el poder. Después de la revolución, hay una élite inamovible en el poder. Antes de la revolución, éramos una federación fallida. Después de la revolución, somos una federación fallida. Entonces, bueno, ¿qué demonios revolucionamos con la revolución? Absolutamente nada. La revolución es un bonito discurso de este país, porque guerra civil suena muy feo. Aceptar que nos matamos 20 años para ver quién tomaba el poder suena muy feo. Ahora, hablemos de ética. No hemos tenido estabilidad en la política desde que este país se independizó en 1821. La primera etapa de estabilidad llegó con don Porfirio, y tuvo que ser a través de 31 años de dictadura. Eso me encanta. La revolución que fue contra la dictadura generó una dictadura de partido. ¿Dónde tuvo la revolución? La revolución fue un periodo inestable y luego logramos estabilidad, mucha estabilidad. México fue muy estable de 1934 con Lázaro Cárdenas hasta 1968. ¿Qué nos dio la estabilidad? La dictadura. Son cosas que tendríamos que pensar y reflexionar muchísimo. Este país nunca ha tenido una vocación de diálogo, por ejemplo. No sabemos lo que es parlamentar. Hay un grupo de personas a las que nosotros les pagamos para que parlamenten. Se llaman diputados, se llaman senadores y se agarran a madrazos en la Cámara. Entonces, si la gente a la que le pagamos por dialogar se agarra a madrazos, ¿cómo pretenden que el pueblo dialogue?
Si tu ejemplo es que pues, aquí quieres algo, gánatelo a madrazos. Ese ejemplo nos dan los políticos todos los días. ¿Qué le vamos a hacer? Total, que todos estos mitos, digo yo, que nos llevan... Este es un mural que me encanta, de González Camarena. Es el trauma de la conquista con todo lo que da, ¿no? La idea de... Pero déjenme ustedes el trauma de la conquista, por supuesto. El desgraciado Gachupín ensartando al pobrecito y maravilloso caballero Águila. Pero a ver, y también lo decimos en español, somos un país lleno de hispanidad. Somos el mayor país hispanohablante del mundo. 25% de los hispanohablantes del mundo viven en este país. Pensamos en español, vemos el mundo en español, le mentamos la madre al español en español. Que es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa. Es como decir, mueran los gachupines, y medio cuerpo se te muere. Y todavía Echeverría gritó, mueran los gachupines, en el grito. Claro, también gritó, viva el tercer mundo. Y la gente contestó, viva. Que es como gritar, viva nuestra miseria y nuestra jodidez, y que la gente diga, sí, que vivan. Claro, porque soy pobre, pero honrado. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de salir de pobre? Vaya yo a dejar de ser honrado. Lo cual quiere decir que todos los ricos son malos, insisto. Lo cual es bueno, en un país donde muchos ricos son unos desgraciados y por eso lo lograron, por supuesto, pero muchos no, hay mucha gente muy trabajadora en este país. Pero cuando tú asumes pobre pero honrado, ergo rico pero desgraciado, pues también tienes un problema ético tremendo, porque tú ni siquiera tienes ganas de trabajar para salir de pobre, ¿no? Porque, insisto, vas a dejar de ser consentido de la virgencita, imagínense nada más. Ahora, sabemos que ese es un discurso para el pueblo, porque el pueblo así se siente menos jodido, o por lo menos encuentra cierta justificación a su miseria. Pero no necesitamos justificaciones para la miseria, necesitaríamos acabar con la miseria. En fin, y entonces tenemos esta victimización como discurso histórico cuya representación dramática hice hace rato, por supuesto, ¿no? Ahora, el problema de la victimización como discurso histórico es que nada es culpa nuestra. Fueron los españoles, fue Cortés, fue la Malinche, fue Santana, fue Don Porfirio, fue la globalización, fue Salinas de Gortari por no sabernos llevar al primer mundo, fue Fox por no saber hacer el cambio, eso me encanta. Oye, ¿y tú quieres cambiar? No, pues yo no, pero Fox prometió cambio, yo voté por él, pues que el país cambie. Bueno, sí, pero el país es una abstracción que está formada por individuos reales, ¿no? Y el país no va a cambiar si no cambian los... No, yo ya voté por Fox, a ver cómo le hace el güey para que haya un cambio. Y seguimos en eso. ¡Que renuncie el presidente! Dices, órale, va, que renuncie. ¿Y luego qué? ¿Y a quién ponemos en su lugar? ¿A otro del PRI? ¿A uno del PRD? ¿A uno del PAN? Son lo mismo. Me encanta que cada uno de los partidos piensa que no, que los demás son uno, es el mismo discurso. Los seguidores del PRI asumen que el PAN y el PRD son unos desgraciados corruptos y el PRI no lo es. Los seguidores del PRD asumen que el PRD es la maravilla, mientras que el PAN y el PRI son unos corruptos y el PAN asume exactamente lo mismo. Cuando, bueno, a ver, todos son parte del mismo club. Se pelean en la Cámara de Diputados y luego se van a chupar juntos. Porque todo es una actuación en esta política, en México y en el mundo, ¿eh? El mundo moderno es la sociedad del simulacro. Ahora, el problema del discurso de victimización es que si no somos culpables de nada, pues no tenemos nada que corregir. Lo que es que el mundo esté en nuestra contra. Y eso es el nacionalismo también, un discurso donde siempre hay un culpable externo, nunca eres tú. Y entonces fíjense, somos un pueblo que además evadimos toda lógica, porque nos han vendido una historia gloriosa. Tenemos héroes y próceres maravillosos que han hecho cosas maravillosas y heroicas, que todo lo han hecho bien. Y no se nos ocurre hacer un pensamiento causa y efecto y entender que nuestro presente fue causado por nuestro pasado. Y que si nuestro pasado hubiera sido tan chingón como dicen que es, no tendríamos el presente tan desgraciado que tenemos. Y que si tenemos el presente tan desgraciado que tenemos es porque nuestro pasado no ha sido la gloria que nos han dicho. Pero entonces no tenemos nada que aprender porque no tenemos la menor autocrítica. Todo lo hemos hecho bien, el mundo está en nuestra contra. Es como la teoría del complot. Digo, la verdad, y lo digo además bien en serio, ¿no? López Obrador hubiera tenido chance de ganar la presidencia en su segundo o tercer intento si hubiera sido un poquito autocrítico. En lugar de asumir, es que el sistema, la ultraderecha, el imperialismo atenta contra mí. Y yo no dudo que por supuesto lo hayan hecho, más sus propios errores. Pero si tú simplemente dices, no, yo todo lo hago bien, pero es que a mí el mundo me roba, el mundo está en mi contra, todos tienen un complot contra mí,
no hay nada de autocrítica, y entonces no tienes nada que corregir más que seguir con el mismo discurso 6 años después. Bueno, pues bueno, a ver, me extraña que no haya ganado López Obrador porque su discurso es idéntico al de todos los mexicanos. Yo no soy el culpable de mis desgracias, alguien más es el culpable de mis desgracias. Y sorpresa, nosotros somos los culpables de nuestras desgracias, ¿no? Eso también ya deberíamos tenerlo muy claro, pero bueno. Ahora, nuestro nacionalismo, que viva México, cabrones. Eso me encanta. Y, bueno, el personaje aquel que les pongo es una maravilla, ¿no? Pero, ¿por qué estamos tan enojados? Porque, es decir, ¿por qué para que México viva hay que cabronear a alguien? O sea, ¿por qué? O sea, no porque viva México y ya, anónima. Que viva México, hijos de la chingada. ¿Quién es el hijo de la chingada? De aquí para allá, el que sea. Yo no, cualquier otro es un candidato perfecto. Viva México, cabrones. Alguien tiene que salir perdiendo para que México viva. Y esto solamente habla del, ya que usamos la palabra, viva México, cabrones, solo habla del encabronamiento que tiene el mexicano por un país que lleva 200 años sin funcionar, pero que lleva 200 años sin funcionar por la nula capacidad autocrítica que tenemos de revisar todo lo que hemos hecho mal. No digo que no hayamos hecho cosas bien, claro que sí. Hombre, todo el mundo hace cosas bien y cosas mal, pero mientras no aceptemos lo que hemos hecho mal, pues lo que hemos hecho bien no sirve para nada. O este pueblo tan nacionalista que vive anclado al pasado, que vive de los fantasmas del pasado. Basta que alguien diga reforma petrolera para que alguien desempolve el fantasma de Lázaro Cárdenas y te diga, no, porque Lázaro Cárdenas en 1938, ¿sabes? Tal vez Lázaro Cárdenas tomó una gran decisión, tal vez no. Tal vez sí, vamos a pensar que sí, vamos a suponer que fue un gran hombre que tomó la mejor decisión que pudo tomar en su momento y en sus circunstancias. Sí, pero eso fue en 1938. Nada más por eso su respuesta no es la respuesta de hoy. Eso no quiere decir, por supuesto, que entonces tengamos que inmediatamente privatizar el petróleo. Quiere decir que deberíamos poder discutirlo sin recurrir al pasado. Y sin inmediatamente, no estás de acuerdo conmigo, maldito vendepatrias, no estás de acuerdo conmigo, eres un traidor, no estás de acuerdo conmigo, eres un chairo, no estás de acuerdo conmigo, eres un peñabot, no estás de acuerdo conmigo, o sea, todo aquel que no está de acuerdo contigo es un pendejo. Ahora hay que dialogar. Pues, a ver, no sé ustedes, pero dialogar con pendejos, ¿como para qué? Y si todo el mundo está asumiendo que el que no piensa como tú es un pendejo, al que hay que tolerar porque la ley te obliga, pero al que no respetas, pues no hay nada que dialogar. Y todo eso está metido en lo más profundo del comportamiento de cada uno de nosotros. Hombre, en unos más, en otros menos, pero en todos, incluyéndome a mí. Hasta eso. Y entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Revisarnos a nosotros mismos, ¿no? En fin, tenemos una mitología nacional. Todos los países tienen una mitología nacional, por supuesto, obviamente. Y las mitologías nacionales, por mitología nacional me refiero justo a la narrativa que se hace de la historia, los acontecimientos que se resaltan sobre otros, quién es determinado como héroe y quién como villano y demás. La mitología nacional moldea el inconsciente colectivo de un pueblo y marca sus traumas, sus complejos y también sus aspiraciones. Todos los países inventan mitos. Todos los países tienen una mitología. Todos los países adornan su historia. Todos. Pero el objetivo, según yo, de hacer una mitología nacional y meterle mito y adornarla, es hacer una construcción hacia arriba, exacto, hacia arriba. A ver, tomen a un niño mexicano o tomen a los niños mexicanos y repítanles todos los días, año tras año, generación tras generación, durante 100 años, es que nos conquistaron, nos humillaron, nos saquearon, nos sometieron, nos robaron, pa. ¿Qué tienes con el tiempo? Un pueblo conquistado. No por España, no por los gringos, por nuestra narrativa histórica, por la historia que nos contamos de nosotros mismos. Tú dirías a un niño todo ese tiempo, nos humillaron, nos conquistaron, nos sometieron, ahora ve y saca el país adelante. Pues, como con qué autoestima, ¿no? Ahora toma a un niño gringo y repítele todos los días, año tras año, generación tras generación, durante 100 años, somos la policía del mundo, somos los paladines de la libertad y de la democracia, somos los buenos, somos los superhéroes. ¿Qué tienes con el tiempo? Un pueblo que se cree esa historia de ellos mismos. Los pueblos hacen mitologías para enaltecerse, para ensalzarse, para cohesionarse, para unirse y para tener un proyecto común que los lleve a algún sitio. Y en México hicimos una mitología nacional hacia abajo, una mitología de derrota, de conquista y de sometimiento, que al gobierno le viene perfecto, por supuesto, y que al pueblo le viene muy mal. Pero sigue siendo la tontería que nos repiten en la escuela. Ese es el problema. Tenemos una mitología nacional que no nos está sirviendo para nada, que no es otra cosa más que la historia que nos contamos de nosotros mismos, insisto, y mientras nos sigamos contando la misma historia, pues
seguiremos teniendo los mismos resultados. Tenemos que cambiar la historia que nos contamos de nosotros mismos. Mientras no hagamos eso, no hay nada que hacer por este país. Porque entonces tenemos una mitología nacional que genera un inconsciente con muchos traumas, muchísimos traumas, el trauma de la conquista, el miedo al extranjero, la veneración de la pobreza, todo eso son traumas y complejos, y con nulas aspiraciones. Aspiramos a sobrevivir, aspiramos a que nos vaya bien. Ahorita me encanta que hay una campaña que está tratando de dignificar la frase hecho a la mexicana. No sé si la hayan visto, está despegando en redes sociales, porque también nosotros mismos, ¿qué boicot? No, pues hecho a la mexicana, es decir, pues me valió madre, ¿eh? Cómo quedó. La campaña que está tratando de dignificar la frase justo hecho a la mexicana, es decir, bien. Porque, ojo, aquí hacemos muchas cosas muy bien. Pero a pesar de que hagamos cosas bien, si nos decimos hecho a la mexicana es sinónimo de hecho a lo güey, pues ¿a dónde vamos a llegar? Pues a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, esa campaña es un ejemplo de estar tratando de cambiar el discurso que damos de nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Lástima que son siempre esfuerzos un poquito aislados, ¿no? En fin, no, es para otro lado, exacto. Prácticamente para terminar, es que además también parte de nuestra narrativa es absolutamente conflictiva y no puede haber ética en un país lleno de conflictos. El conflicto de entrada representado en esa oda a la violencia al que llamamos himno nacional. Que a mí me encanta que hay políticos que siguen defendiendo esa letra y diciendo que no es violenta, que son cuestiones simbólicas. Y dices, a ver, las campiñas de sangre se tiñan, los cañones horrísonos truenen. Entonces, si ahí no hay violencia, o sea, es el tema de si alguien osa poner un pie en este país, primero nos morimos todos en guerra y sangrando todos. Porque fíjense también en la mitología nacional, que se ve muy bien en los murales, todos los héroes mexicanos están encabronados, todos. Miguel Hidalgo. A mí me recuerda más al viejito de Volver al Futuro que a un héroe patrio, ¿no? Miguel Hidalgo, encabronado. Morelos, encabronado. Benito Juárez, encabronado. Porfirio Díaz, encabronado. Pues, a lo mejor por eso estamos encabronados. Y ojo, todos nuestros héroes patrios han perdido, ¿eh? No quiere decir que no haya ganadores en México, sí los hay, pero la narrativa histórica elige a los que pierden para convertirlos en héroe. Hidalgo no ganó su guerra, Morelos no ganó su guerra. Los niños héroes no necesitaron existir para perder su guerra de todas formas, pero la perdieron. Zapata perdió, Villa perdió. Es decir, todo el que pierde es un héroe porque la aspiración que generamos es lucha, pelea, con la frente en alto, con pundonor, dirían los comentaristas deportivos, y pierde. Que se ve perfectamente en el fútbol, ¿no? En el clasiquísimo, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pero fue el árbitro, fueron las circunstancias, fue el terreno mojado, fue bla, bla, nunca fuimos nosotros, ¿no? Entonces, el conflicto está en nuestro escudo nacional, el águila siempre se está rompiendo la madre con la serpiente, nunca dialogan, el conflicto en nuestro himno siempre es una oda a la violencia, el conflicto en nuestra identidad porque no aceptamos que somos tan españoles como indígenas y que no hay que echar a pelear nuestras dos identidades, unos tienen más raíces hispanas, otros tienen más raíces indígenas, todos somos culturalmente mestizos. Este es un país mestizo sobre todo en la cultura. Aquel que se siente indio de cepa pero es guadalupano es mestizo. Y aquel que se siente criollo de cepa y se come un taco pues también es mestizo. Somos mestizos culturalmente y esa es la grandeza de este país. Y sin embargo somos un país donde nos discriminamos todos contra todos. Entonces, ¿qué cosas nos pasan, no? El conflicto en toda nuestra historia, que es una historia de guerras y de glorificar la guerra y de pensar que la solución son las guerras. Hoy lo escuchamos, gente que dice hace falta otra revolución. ¿No te das cuenta el país que nos dejó la revolución que ya tuvimos? No necesitamos otra revolución, no una armada por lo menos, una de ideas por supuesto, ¿no? El tema es que, bueno, en nuestra política el conflicto por todos lados. La democracia es conflictiva, porque finalmente se trata de que los políticos quieren el poder, y para tener el poder requieren del voto del pueblo, y para tener el voto del pueblo hay que dividir al pueblo. Pero en los países civilizados dividen al pueblo en la campaña, y ya que alguien gana, tratan de volver a unirlo, tratan de sanar heridas, y bueno, que ya fue la campaña, y ahora, bueno, pues no ganó el que yo quería, pero hay que trabajar todos con el porque, pues bueno, a todos nos conviene. En México ni madre. En la campaña es dividir al pueblo todo lo que se pueda. Y una vez que uno gana y los demás pierden, es seguir dividiendo al pueblo de una vez para ver si en 6 años sí gano. Hablemos de ética. Cuando los políticos prefieren incendiar el país que verlo gobernado por alguien más.
Entonces, en todo el territorio, en todas nuestras mentes, en toda nuestra mitología, en nuestra bandera, en nuestro himno, honramos día a día el conflicto. Para terminar, porque ahí tengo un papelito que dice que me quedan 5 minutos y un reloj que dice que me quedan 3, y afortunadamente me lo dice cuando estoy llegando al final, entonces está perfecto. Algo que nos dijo Aristóteles: solo sociedades virtuosas generan individuos virtuosos. Ahora, la sociedad está formada por individuos, lo cual es un problema, ¿eh? Es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Estás tú en el carril de la izquierda en tu coche, formadito para dar la vuelta en U como se debe en el carril de la izquierda. Y pasan a tu derecha, vuelta prohibida 1, vuelta prohibida 2. Y todo aquel que pasa violando la ley, dándose la vuelta por donde no debe, te voltea a ver a ti que lo estás tratando de hacer como se debe y seguramente está pensando: pobre pendejo. Eso es lo peor. Hasta que tú te hartes de ahí y también te das la vuelta como no se debe. ¿Qué hay que hacer ahí? Aguantarte y darte la vuelta como se debe. No hay que tomar como pretexto la no ética de los demás para no ser éticos nosotros, que es el eterno pretexto para ser un desgraciado, ¿eh? Cuando cambien los demás, cambio yo. Cuando se arregle la sociedad, cambiaré yo. Cuando las cosas funcionen, cambiaré. Pues no van a funcionar nunca, no van a cambiar nunca. El cambio es individual. No podemos pretender que los demás cambien. Lo único que podemos hacer, lo único sobre lo que tenemos control, es podríamos tener control, es nuestra mente. Lo único que podemos hacer es observar nuestra mente y ver en nuestra mente qué tanta rabia hay, qué tanta ira, qué tanto odio, qué tanta violencia, qué tanta corrupción, y transformar nuestra mente, no la de los demás. Porque así como la corrupción se contagia, la honradez también, la ética también, la felicidad y la alegría también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Observar nuestra mente y transformar nuestra mente, porque solo una sociedad funcional puede promover una ética comunitaria. No hay motivación en 50 millones de mexicanos para ser éticos. Punto. No la tienen. No les ofrece nada, absolutamente nada, porque ya ni siquiera le tienen miedo al infierno. Ni siquiera. Y, claro, los que son, vamos a decir, malos y pobres, ellos sí tienen que preocuparse porque la cárcel sí es un verdadero problema para ellos. Si eres malo y rico, hombre, pregúntenle al Chapo. Si te tienes que preocupar. Y me encanta que el gobierno sigue fingiendo que se les escapó y que lo están persiguiendo. Solo hay una forma de escaparte 2 veces de un penal de máxima seguridad, y es que te abran la puerta. Digo, no hay de otra. Y parte de la hipocresía de este país es que, digo, ustedes seguramente se imaginan toda la cantidad de sustancias prohibidas que consumen los diputados y senadores, ¿no? Pero siguen estando prohibidas. Y resulta que es ilegal fumar marihuana y nos dice Videgaray, es que es por salud. Por salud prohíbe las hamburguesas de McDonald's. Por salud prohíbe el tabaco y el alcohol. Por salud prohíbe hacer hidrofractura hidráulica para sacar gas shale que contamina los acuíferos. Resulta que tú te echas un porrito de marihuana y eres un delincuente. Tú fracturas el subsuelo, generas terremotos y contaminas los acuíferos y eres un empresario legítimo. Hablemos de ética. El mundo moderno no está basado en la ética. No debe ser el pretexto para que nosotros no lo estemos. Ese es mi único punto al final, ¿no? La ética es una responsabilidad absolutamente individual. Y creo que la mejor motivación para vivir de manera ética es justo lo que planteaba Aristóteles, y más o menos en la misma época y del otro lado del mundo, el Buda. Sé ético para ser feliz. Porque de eso se trata la vida, y de eso se trata la ética originalmente. No hay que esperar a que los demás lo hagan, porque entonces nadie lo va a hacer nunca. Es el eterno pretexto. Solamente digo que urge una revolución de ideas, no una revolución armada, porque en México es la perfecta representación de lo que significa la locura. La idea de que haciendo lo mismo, algún día las cosas tendrán resultados diferentes. Y pues no, pensando lo mismo y haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados que llevamos obteniendo 200 años. Es obvio que urge transformar la mentalidad, y la mentalidad se transforma desde uno, no desde los demás. La invitación es hacer un trabajo individual. Gracias. Oigan, perdón, nada más, quiero hacer un anuncio. No, ya que estoy aquí, nada más, pues ya saben que yo escribo libros, pues aquí les presumo algunos de los que escribo. Todos son un análisis de México y de nuestra mente y de nuestra historia.
algunos en novela, como estos, que todos están en formato digital, algunos más en novela, como esta Los cimientos del cielo, que habla de todo el virreinato, una cosa muy linda, algunos como ensayos, los mitos que nos dieron traumas, y todo esto que les platiqué hoy está basado sobre todo en este de acá, La tiranía de las ideas. Es un análisis de 500 años de por qué somos como somos, que es muy importante, creo, saberlo. Y mi novela que acaba de salir hace 3 semanas, Locura y Razón, que te explica 500 años de mundo moderno para entender cómo llegamos a las guerras mundiales, contado desde la Revolución Mexicana para que veamos el fraude que fue nuestra revolución. En fin, pues ahí si gustan, todos están en todas las librerías, en formatos digitales, y yo me traje algunos que voy a tener allá afuera, por si alguien quiere. Gracias. Agradecemos la presentación del doctor Zunzunegui. Pido a la contadora Silvia Matus si hace favor de entregar el reconocimiento por la participación del doctor. Aguántenos 30 segundos, ya vamos a terminar. Yo sé que ya todos traemos el horario encima. 30 segundos y terminamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bien, ya para terminar el evento, quiero ceder la palabra a la contadora Silvia Matus de la Cruz. Ella es vicepresidente de la Educación Profesional Continua del Colegio de Contadores Públicos de México para cerrar el evento. Ya, no va a ser más choro, prometo. Nada más es para dar las gracias a todos ustedes. Esperemos que hayamos cumplido sus expectativas en cuanto a este tema de ética. Quiero darle su reconocimiento pues a nuestro presidente de la Comisión de Ética y a Juan Carlos Bojorges por la organización de todo este evento. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a nombre de nuestro presidente Jorge Tellez Guillén y también agradeciendo a todos los demás colegios que estuvieron con nosotros el día de hoy, al Instituto Mexicano de Contadores, pues esperamos nuevamente volverlos a ver en nuestro próximo evento, el más importante la próxima semana, que también cumple con los famosos 5 puntos. Entonces, pues muchísimas gracias y pues nos vemos próximamente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. Buen provecho.